Bueno, vale. Pues yo me llamo Mario Pons y he trabajado, bueno, esto del teatro empecé con el 2006 y tal, con el Conde de Torrefiel un poquito, y después desde hace un par de años intento hacer, bueno, 2 años y medio, intento hacer más o menos mis movidas. Bueno, pues yo soy Isaac. Yo, bueno, venía del teatro de texto, de hacer teatro escolar y otros registros, y coincidí con Mario en el Conde de Torrefiel, ahí nos conocimos en un montaje, y bueno, estuvimos bastante tiempo currando juntos, y ahora, a partir del 2011 que Mario empezó su fase de creador, pues me llamó para entrar en este proyecto, y aquí nos encontramos. Y yo soy Cristina Celada. Conozco a ambos dos. Bueno, a Mario le conocí a través del Conde de Torrefiel y a Isaac por la vida personal. En mi caso, yo le pedí a Mario interpretar este texto. Y llevo en esto de los nuevos lenguajes. Yo venía del teatro de texto, del cabaret, del café teatro, y desde 2012 me centré un poco en esto que yo no sé cómo llamar, si son artes vivas o yo no sé cómo llamarlo porque todo me parece raro, pero me gustan los trabajos que incluyen de alguna manera varias disciplinas o donde la cosa escénica no termina de supercristalizar, no puedes decir esto es así para siempre. Pues bueno, el trabajo que presentamos se llama ¿Sabes lo que quieres? Creo que es un título que le pusieron al texto unas amigas de Mario, Sí. A las que Mario intentó explicar este trabajo. Y entonces ellas le decían, pero bueno, ¿tú sabes lo que quieres? Sí. Y así se llamó la pieza. En realidad, como intérprete, yo lo vivo así, es un poco meterme en la cabeza de Mario de alguna manera y pasarlo también como no por un filtro personal. Y esto creo que es muy interesante el trabajo en el sentido de que, bueno, desde tu fisicidad, desde tu manera de hablar y de expresarte, tienes que contar una historia que, como decías, puede ser biográfica, puede estar ficcionada, pero es muy real, pese a que es un sueño y es algo onírico. Y por otro lado, creo que también es muy interesante el hecho de poder jugar a contar un sueño y a abrir un montón de puertas solamente a través de la palabra y del cuerpo, sin ningún apoyo técnico, ni de escenografía, ni de nada. Es algo bastante crudo en ese aspecto. Y claro, como intérprete es un viaje muy interesante. Y bueno, la propuesta que planteamos Isaac y yo fue convertir un monólogo en un diálogo, pero no sin guiones. Entonces nunca sabemos quién va a decir qué, ni cómo se va a disponer el otro en el espacio. Como dice Mario, en esta propuesta actuamos de oído. La pauta es no mirarnos demasiado entre Isaac y yo y trabajar con diferentes puntos de vista, sin definir nunca quién dice qué, ni quién hace qué, ni qué se hace, y eso como actriz es un juego muy sabroso. En cuanto al texto, es algo como autobiográfico, pero realmente que sobre lo que miento, evidentemente, pero muchas de las... Hay cosas de lo que digo que fueron verdad, pero bueno, lo hago no literatura, sino cosa bajera, literatura bajera o lo que sea, pero que lo ficciono y ya está. Y entonces era por jugar a eso, a ficcionar eso, pues porque en el fondo pues para hacerlo por lo que haces teatrito, porque lo de fuera pues no te acaba de molar. Y esa es un poco la idea, en el fondo es esa, algo que es la realidad, que está afuera, pues no sabes muy bien cómo cambiarla, cómo te puede llegar a gustar, me parece a mí que es como muy difícil. Entonces la idea básicamente era esa. Respecto al proceso, intentando recordar, sí que es verdad que hemos trabajado desde diferentes puntos de vista, en el sentido de que hemos hecho el texto completo yo solo, lo ha hecho ella sola, momentos en los que uno tenía el peso en el texto y la otra persona construía paisajes con los pocos elementos con los que jugamos.
para mí empieza con el texto. Además, recuerdo que algo que tú repetías era, lo primero es aprenderse el texto. Y es verdad en esta pieza. Pocas acciones puedes generar si el texto no está. Se empieza con el texto, pero luego viene el trabajo de intuición y el trabajo de creación, que en ese momento es como in situ, es lo que hacen ellos dos. Pero sí, sí que los actores son todo. O sea, ellos en ese sentido son todo. Porque sí que quería trabajar de esa manera, el rollo, sí que mi propuesta, o en principio no sé, y lo siguiente que pueda intentar hacer de momento todavía va por ahí, de como todo el mundo usa luces, música y tal y demás, yo de momento no quiero usar eso. O sea, sí que me gusta, como siempre me he puesto en pelota, pues siempre me pongo en pelota, o siempre al final te pones, pues sí, porque no sé, algunos alimentos que al final que los usa casi todo el mundo haciendo una pieza, pero que de momento sí, por eso digo, hostia, pues no, pues paso de las luces o paso de la música, que a lo mejor es un error, puede ser, pero no sé. Pero yo sé que yo de momento no puedo dejar de hablar desde el yo, pero no desde ese punto de vista, porque yo sé cómo soy. O sea, en ese sentido, por ejemplo, tú, la Lidl o el Rodrigo García son como zasca, quiero decir, como que tengo la razón. Y yo sé que no, porque suspendí Cope, o sea, yo me conozco y no, es imposible. Entonces, pero no puedo dejar de ver las cosas desde mi punto de vista. El yo es molón, ese es el tema, es que mola. No sé, que... Madre mía, nos vamos a morir de nihilismo. Sí, total. A mí me cuesta un montón hablar de mis prácticas, porque por eso las practico, porque si no, si lo supiera a lo mejor me dedicaba a dar conferencias. Sé que en un momento dado huí de un teatro de excesiva representación, porque me parecía de cartón piedra. A mí me gusta mucho esto que dice Mario, de si yo me cago en la puta madre que parió este país, corro el riesgo de que alguien se levante, y a mí eso me parece genial. Y luego sé que me gustan las cosas que conllevan mezclas, que me gusta la idea de hablar, me gusta construir textos o textos que han construido a partir de autoficción, pero esos textos pueden hablar de ideas, o pueden hablar de uno mismo, o pueden hablar del mundo que ves. Yo creo que yo también estoy en la confusión y creo que me interesan las mezclas, pero bueno, que las grandes definiciones, yo a los teóricos, ¿no? Se me da fatal. Para mí una de las cosas interesantes de entrar en este tipo de proyectos es precisamente borrar esas líneas que delimitan, ¿no? Y es verdad que no mola etiquetar, pero también a veces es necesario para poder explicar y poder colocarse en un lugar. Pero para mí lo específico de esta propuesta tiene que ver con esa no definición. Eso nos tiene todo el rato muy atentos, ¿no? Yo soy un cubo de basura, me como todo lo que está en mis posibilidades económicas. Entonces soy hija del zapping yo, que sí que veo teatro y no sé si hago buen teatro, pero a mí me gusta ver teatro porque me gusta lo de vivo que tiene esto. Que la persona que está enfrente, tú la puedes tocar o escupir, pero también saco mucho cuando me voy a bailar una noche y lo que escucho es música electrónica y me quedo con el paisaje que estoy viendo. Tele no, porque no tengo, pero mucho YouTube. Yo no sé, creo una buena mezcolanza, no... Los nombres me van por temporadas a mí. Sí, yo creo que también, que es como mucha mezcla. Pero lo que más me gusta es leer. O sea, yo que lo que más me gusta es leer. Depende de qué, pero hay puntos de leer que me siento muy a gusto. Y yo también estoy ahí, también comparto con Chris el buscar referentes fuera de la escena. O que te los encuentras por la vida, ¿no? A veces es importante. Yo para mí, y a veces lo digo con un poco de vergüenza, pero es verdad que en los trabajos que yo he hecho o en mis referentes hay mucho de televisivo. El público es alguien, y eso sí que está, no sabía, que en algún momento dado pues puede decir, tú cabrón, o sea, me lo puede decir. Puede pasar. No lo busco, ni lo quiero, ni quiero que lo haga, pero que puede pasar. No interacciona de manera, no le pedimos que participe porque el público, en mi opinión, no cobra por eso, de hecho paga.
esta pieza, ninguna pieza, en mi opinión, tendría sentido, no se hace teatro, no es un ejercicio masturbatorio hacer una pieza. Siempre las cosas empiezan a partir del estreno, porque se trata de una comunicación, de un acto de comunicación. Y ahí entra la emoción y entra la posibilidad de conmoverte, porque, bueno, yo en mi caso sí que creo, para mí es muy importante, tanto si soy público como si estoy en escena. Cuando soy público quiero ser importante, quiero que se me tenga en cuenta. Yo creo que hay algo... A mí me cuesta mucho hablar de espiritualidad, me queda demasiado grande, pero creo que hay una especie de compromiso de todas las personas, estructuras, equipos que intervienen en el hecho escénico, que es algo casi litúrgico. De alguna manera nos vemos para repetir algo que hemos consensuado repetir y estar atentas a que lo nuevo aparezca sobre esa repetición. Para mí es lo más parecido a hacer la misa, que yo no practico, pero hay algo ahí de, joder, es de puta madre, verte con tus amigos con el compromiso de jugar a algo que has pactado, porque yo creo que la creatividad necesita barreras para exprimirse. Y luego estoy muy de acuerdo con la idea de dejar el arte en paz. Yo no sé hablar de arte. Yo, bueno, en la medida de mis posibilidades y recursos, intento que lo que se juegue en escena, porque para mí el hecho teatral es un juego, tenga que ver con aquello, tampoco sé hablar de alma, pero tenga algo que ver con... me convoque preguntas, de alguna manera me convoque preguntas. Me gustaría que... está de puta madre que sea un lugar de resistencia, pero a veces es agotador estar todo el tiempo en la resistencia. Yo invito a que, no sé, podamos nadar en todas las aguas, porque la resistencia me lleva a otras palabras, que tienen que ver con la lucha, que tienen que ver con la precariedad, con lugares que yo soy rebelde a la hora de asumir. No sé, yo sinceramente, a ver, a mí se me genera como una nebulosa muy grande con todos estos conceptos, me cuesta mucho, es algo más como que siento yo dentro que pueda expresar con palabras y decir, me es muy difícil. El arte, a mí, cuando alguna vez te planteas la pregunta de por qué hacemos todo esto, o qué función tiene, o por qué sirve el arte, me da ganas de irme y tomarme un vino y no volver a hacer nada nunca más. Porque creo que nunca encontraría la respuesta. Yo principalmente lo veo como un juego, como algo que me puede llegar a proporcionar placer, hacerlo, placer. Pero que es posible, o sea, creo que en la vida es lo que en algún momento me ha pasado, que donde he podido sentir más eso ha sido intentando hacer algo de esto.